se acuerda más. Cuando uno lee el libro del secreto atómico de Isla Común, uno ve un panorama de más o menos qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo Richter, que al final uno se queda con la... Sí. Y uno no termina de entender bien qué era lo que quería. O sea, yo personalmente me quedo con la idea de que él quiso hacer algo y después siempre estaba tratando de escaparse a Estados Unidos. ¿Cuál es la idea suya de qué era lo que él buscaba y quería, o simplemente fue un oportunista o no? ¿Y qué era lo que se decía en ese tiempo más cercano a ese momento? Yo creo que él debía tener alguna idea que iba por el camino correcto de la fusión, pero creo que era una mente perturbada, digamos, ¿no? Era alguien maníaco, no sé, yo conozco poco de ese tema, pero alguien que mentalmente no estaba en sus plenos cabales. Y si uno lo mira desde afuera, la componente de oportunista también existe, pero por otro lado él tenía que darse cuenta que eso iba al desastre total. Y él no podía estar seguro que iba a salir relativamente indemne, en el sentido de poder irse a Buenos Aires, vivir en Monte Grande y poner un criadero de gallinas. Podría haberle pasado mucho peor, ¿no? O sea, a mí me parece que él mentalmente estaba desequilibrado, ¿no? ¿Qué parte cree usted que es cierto de esto de que él pudo convencer a Perón de la manera que lo hizo? Porque uno, o sea, yo me imagino en el lugar de Perón, alguien viene con algún proyecto que va a costar o que empieza a costar mucho dinero, lo primero que uno hace es consultar a la gente que sabe, al menos. Sí, pero viste, la gente que es muy astuta en algunos aspectos de la vida puede ser muy ingenua en otros, especialmente si viene alguien con cara de científico y de sabio y le quiere vender algo. Es fácil que lo compre. Además, Perón, a lo largo de su vida, está bien, no cuando tenía 55 años, como fue cuando Richter le vendió el paquete sino cuando tenía 75, a Perón lo engañó López Rega, ¿no? Le hizo creer que le iba a transmitir, digamos, la personalidad y la energía de Eva Perón a Isabelita. Le vendió cosas así que vos decís son absolutamente ridículas. Bueno, o sea, Perón en algunos sentidos era bastante crédulo y en otros era extremadamente astuto. Me llama la atención porque no he visto hacer cosas a Perón que hablar de personas muy astutas. Claro, pero en general esa gente compra buzones. Sí. ¿Qué era lo que la gente hablaba en ese momento cuando usted llegó al Balseiro de ese hecho? O sea, la gente pensaba que había sido una tontería o no. No se hablaba. No se hablaba mucho que digamos. Por ejemplo, yo he estado siempre muy cerca de Megwas y Megwas lo despreciaba a Richter, ¿no? Decía, era un loco, un vivo, ¿eh? ¿Era el ayudante? No. Megwas vino convocado por Balseiro. Megwas estaba de profesor en La Plata cuando vino acá como uno de los 5 primeros profesores. Pero Megwas no, digamos, tenía una muy mala imagen de Richter, ¿no? Bueno, Balseiro también, casi toda la gente, digamos, ¿no es cierto? Megwas también tuvo su pasado por la guerra, ¿no? Megwas también tuvo su pasado por la guerra. Ingeniero de un submarino hundido en el Mediterráneo, prisionero que llegó a Arizona pasando por Palestina, por Hawái, por un montón de lugares. Y ahí aprendió física, en el campo de concentración. Sí. ¿Es porque no se sabe cómo sobrevivió el submarino? No, se sabe. Digamos, el submarino, los ingleses lo detectaron, le tiraron bomba de profundidad y ellos cuando vieron que se había averiado, subieron a superficie. O sea, tuvieron la suerte de que averiado pudo subir. En general, otros averiados se quedan abajo. Bueno. No habíamos escuchado otra cosa. Sí, que escuché otra historia más. ¿Sí? No, yo creo que fue esa, no sé. Eso es lo que alguna vez lo escuché directamente de Megwas, ¿no?
pero yo me quedo con lo que dijo al principio, yo no lo sabía, que ustedes modelaron un modelo socioeconómico. Sí. Es algo bastante particular porque de alguna manera es muy contradictorio a las teorías semitistas. ¿Cuáles fueron los principios de ese modelo? ¿En qué se basaron más allá de la mecánica? Definieron digamos, unas necesidades materiales mínimas para tener un sistema de salud, de educación, de vivienda, de bienestar, aceptable para toda la población de la Tierra en ese momento, ¿no? Y lo que se vio es que con los recursos que había, que estaban demasiado mal distribuidos, porque en ese momento y ahora más o menos parecido, los Estados Unidos consumen, no sé, el 30 o 40% de toda la materia prima mundial, ¿no? Ahora quizás no sea Estados Unidos, ahora se reparte más con China, con India, con Europa, etc. Pero en ese momento el primer mundo consumía excesivamente y además en forma superflua, ¿no? En los Estados Unidos la idea de tener coches que midieran 7 metros de largo, que tuvieran motores de 8 litros, que consumieran 25 litros de nafta cada 100 kilómetros, era la idea popular. Todo el mundo tenía esos autos y los cambiaba cada 3 años. Entonces, si vos decís, no, hagamos un auto relativamente económico que dure 15 años y te das cuenta que con lo que los americanos consumían para su transporte privado, se podía tener un transporte privado para una gran cantidad de gente, o si vos tendías al transporte público, mucho más aún. O sea, si vos eficientizás el uso de las materias primas, podías lograr un bienestar razonable para toda la población de la Tierra, ¿no? Además, sin contaminar excesivamente al planeta, ¿no? ¿El grupo de fundación fue Malman? Lo empezó Malman. Tenían una idea de hacer una suerte de universidad ahí en Villa Tacul. Malman siguió hasta mediados de los 70. Luego, cuando vino el proceso, la fundación pudo sobrepasarlo, pero en estado latente. Casi que la borran del mapa, ¿no? Sí, le cortaron muchos de los fondos y no querían saber nada de ese tipo de estudios y de gente, porque había sociólogos, economistas, educadores, toda gente más o menos progresista, ¿no? Estaba, por ejemplo, Jorge Sábato, estaba alguien llamado Juan Zurruil, que luego fue ministro de Economía de Alfonsín, había Romero Brest, que estaba, digamos que era uno de los líderes del movimiento artístico en Buenos Aires. Había sociólogos de primer nivel, educadores, etc. Me pareció, cuando me enteré cómo había sido, me pareció un proyecto re interesante, realmente. Lo que quiso hacer, sí. Lo que quisieron hacer era juntar un montón de disciplinas, sí. que generalmente hoy en día por lo menos uno las ve hasta... Ahí la juntaban a todas. Las hicieron trabajar en algo. Sí, dio un resultado. Anduvo muy bien, especialmente por lo que decís vos, ¿no? Que era gente que hablaban idiomas diferentes y tenían puntos de vista, no digo contrapuestos, pero diferentes, digamos. El que no entendía de educación se educaba, digamos, y el que no entendía de física o de contaminación atmosférica aprendía algo, ¿no? Fue muy interesante, pero había un tinte de progresismo, de izquierda, etcétera, y vino un ministro yo creo que se llamaba de desarrollo, qué sé yo, que era Díaz Besone, el general Díaz Besone, y casi le pasa la guillotina a la fundación, ¿no? Se salvó de casualidad, pero reducida a su mínima expresión. Ahora está, bueno... Sí, lo llamativo que dejaron las partes que por ahí uno diría que son más agitadoras, como sí, filosofía, y lo que cortaron fue matemática, bioquímica... Sí. Es que los matemáticos y los bioquímicos se fueron. Sí. Tenían lugares de trabajo en otros lados, porque quizás son ciencias más independientes del lugar. En cambio, viste, los sociólogos,
ligados, digamos, a la realidad argentina del momento, los educadores, tenía un poco más difícil y además no tenían ganas de irse, supongo, ¿no? Un tipo como Romero Brés, que con la Fundación Di Tella estuvo toda la vida, digamos, haciendo cosas, no sé. Pero a la Fundación casi la liquida el proceso, y a INVAP casi lo liquida la vuelta a la democracia, ¿no? Porque le asignaron un tinte procesista, o mejor dicho, tenía el estigma de que los habían engañado los americanos y había enriquecido uranio a espaldas de ellos, que obviamente despertó la furia del Departamento de Estado, ¿no? Entonces ahí la INVAP, digamos, se redujo mucho. Baroto pasó, digamos, en poco tiempo pasó a la CONAE, o sea, creó la CONAE. Y lo interesante de INVAP es que quedó gente con la capacidad y la, digamos, el know-how como para seguir adelante, ¿no? Los logros de INVAP a posteriori fueron realmente iguales o superiores a los anteriores, ¿no? ¿Cómo fue que creó la CONAE? ¿Cómo fue el salto de estar en Yo no sé, él era amigo de Guido Di Tella, creo, o era porque Di Tella murió, ¿no? Era ministro de Relaciones Exteriores de Menem. Y ahí fue que se creó la CONAE en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde sigue estando. Que es un buen nicho porque, viste, no se mueve autónomamente y bueno, uno puede decir que es una broma, está en el Ministerio de Relaciones Exteriores y manda satélites, pero bueno, funciona. Sí, Cristian tenía ganas de que viniera Baroto. Le escribí, Es muy interesante, Baroto, no sé si va a venir. En los 80 salía a la mañana en un avión de Buenos Aires y a la noche llegaba en otro avión de Buenos Aires, ¿no? ¿Es de aprovechar alguna juntada? Sí, bueno, Difícil. de todos me dijeron lo mismo, pero bueno. Es difícil. Traelo, bueno, lo trajiste al Ordóñez, que ya está muy bien. Ordóñez es una de las figuras del INVAP de ahora, ¿viste? Baroto, no sé, ya está más como prócer, digamos. Con INVAP no tiene nada que ver, es por la CONAE, pero el Cacho Tegui es un tipo interesante para traer. Ese está bastante ocupado, pero probablemente venga. El gerente general de INVAP, egresado de aquí, del instituto, de los años 70, y enviado por INVAP a Estados Unidos a hacer una maestría en administración de empresas. Como Ordóñez, ¿no? Sí. No sé dónde fue, no, me parece que fue en otro lado porque es anterior el Cacho. El Cacho estudió física, Ordóñez ya estudió ingeniería. Pero esa es la gente que te va a dar el perfil del INVAP actual. Baroto puede ser muy interesante por lo pintoresco, pero yo no sé qué te va a contar Baroto, ¿viste? Porque Lo que pudiésemos contar es, dado el tiempo que usted lleva en el instituto y que ha conocido, como que usted puede integrar el pensamiento de muchas personas, ¿cuál es cómo ven el instituto hoy? Y si usted cree que ha ido por el camino que en algún momento se iniciaron, trabajaron tanto como usted dice, pensaron. yo creo que sí, que ha ido por un camino razonable, no sé si es el mejor, pero ha ido por un camino razonable. No necesariamente porque las autoridades en cada momento pensaron que ese era el camino que había que seguir, ¿no? Hubo un momento hace 10, 12, 13 años en que hubo muchísimos problemas, ¿no? Con una cuasi división entre física e ingeniería, el momento en que se separó la dirección del centro atómico de la dirección del instituto. Ahora uno piensa, quizás es difícil para una sola persona tener la dirección de ambas cosas, ¿no? A menos que tenga